Los polifenoles también tienen un papel en la oxidación, o más bien tienen dos papeles, básicamente. Y aquí es donde empezamos a hablar también de los metales. De hecho, los metales tienen un papel de hierro 3, hierro 2, cobre 1, cobre 2, manganeso, algunos metales menores que aún se están estudiando también tienen un papel en la oxidación de los tioles. Pero lo que sí está claro es su papel en la oxidación de la fracción fenólica para luego recaer como efecto secundario en la situación de la fracción volátil. Pues bien, ¿qué metales tenemos en nuestros mostos y después en nuestros vinos? Pues básicamente los más importantes son el hierro y el cobre. Sin embargo, en el caso del cobre no siempre le damos la importancia adecuada, ya que hasta hace unos años solo pensábamos en ellos como una fuente potencial de inestabilidad debido a las precipitaciones. Todos sabemos que la Tierra es esférica, como todos conocemos todos estos problemas. El uso de cianuro de hierro hasta hace unos años se hacía y ahora afortunadamente es algo obsoleto. Pero ¿de dónde viene ese hierro y cobre? El hierro básicamente es un componente importante que forma parte de la propia composición de la vid, de la uva y luego del mosto. Puede haber enriquecimientos o excesos de hierro, por un lado debido a la contaminación en el campo, por ejemplo debido a formas de cultivo especialmente bajas de margas, o puede haber contaminación. Recuerden siempre que los vinos se muestran ácidos si todavía tengo algún equipo de bodega a la base. Una base excéntrica formada por aceros suaves o hierros esmaltados que pueden claramente en un entorno ácido liberar hierro en cantidades más o menos significativas. En general no nos alarmamos por estas sustancias precisamente porque tenemos mucho cuidado en el trasiego. Hemos dicho que ya no existe porque nadie tiene hierro esmaltado y hemos resuelto el problema. En realidad, lo mismo puede decirse del cobre. Sabemos que el cobre tiene una presencia natural en las uvas, pero el origen principal, decíamos que recae básicamente en los tratamientos que recibe el campo. Si hago un tratamiento con cobre en alguna de sus formas, 2 o 3 semanas antes de cosechar, y después no cae ni una lluvia ni una tormenta, está claro que todo este cobre que llevo a la bodega puede tener fácilmente 5 o 6 miligramos de cobre. Si tenemos la suerte de que el cobre es particularmente reactivo con el sulfuro de hidrógeno, será reactivo con los tioles y reactivo con las proteínas de la membrana de la levadura. Así que al final de la fermentación, salvo algún desastre que en este momento no se me ocurre, al final de la fermentación tendremos generalmente concentraciones de 0,2-0,3 miligramos por litro. ¿Cuál es el problema de este tipo de metal que a veces es un poco más grueso que el hierro? Tenemos algo de contaminación en la bodega debido, por ejemplo, a algún material que todavía se utiliza como el bronce cromado. Todavía hay algunos materiales de bronce en las bodegas, pueden haber impulsores, pero todavía hay algún lugar en el que se utiliza latón o incluso alguna práctica que se utiliza deliberadamente por algún productor que utiliza incluso láminas de cobre para reducir los olores de la reducción o incluso llegar a añadir sulfato de cobre para evitar o reducir los olores de la reducción. Bueno, yo espero que después de lo que he dicho, en pocos minutos, las mismas personas que utilizan estas prácticas se desanimen y consigan trabajar de otra manera. Pues bien, volviendo al punto de partida, tenemos esta visión del hierro y el cobre que si no producen precipitaciones, no nos dan ningún problema. Están ahí en silencio, pero las cosas no son realmente así. Las cosas no son realmente así por toda una serie de razones. ¿Por qué nos empeñamos en hablar de metales cuando el tema debe ser el oxígeno?
Pues porque el oxígeno es una bestia extraña. El oxígeno es un fuerte oxidante desde el punto de vista termodinámico, pero desde un punto de vista cinético, por una serie de razones que no voy a enumerar ahora, depende de la configuración del spin electrónico, decía que el oxígeno es un oxidante, pero que en realidad no quiere oxidarse. Todos nosotros estamos destinados a convertirnos en CO2 y agua como punto final de la oxidación. Pero también sabemos que todos esperamos, al menos dependiendo de nuestra edad actual, nosotros esperamos estar aquí durante otros 20, 30, 40, 50 o 60 años más. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos porque el oxígeno es un oxidante, pero que se oxida solamente en determinadas condiciones. Utilizamos el oxígeno como oxidante al respirar, pero luego tenemos toda una serie de sistemas enzimáticos que conducen al consumo de oxígeno. El oxígeno libre no hace nada, o más bien sí, lo hace porque a la larga también nos oxidamos. La lucha contra los radicales libres, que está tanto de moda, que llevan a aumentar el consumo de rocas, té negro, té verde, nos dicen esto, pero sabemos que en realidad el destino es ese. Por ello, es la tarea del enólogo el hecho de tratar de frenar o gestionar lo más posible esta oxidación que está en la naturaleza del vino. Pero hay que intentar hacerlo con una cinética más lenta. Si vamos a ver cómo el oxígeno consigue oxidar el vino, entenderemos por qué los metales juegan un papel crucial. Así que ya no es el cobre como factor de inestabilidad de la precipitación, sino el hierro y el cobre como catalizadores y promotores de la cinética de oxidación. Y luego también veremos la reducción, que no siempre es controlable. Así que aquí tenemos un ejemplo de hierro que puede reaccionar con los ortodifenoles. Dicho así, puede dar un poco de miedo. ¿Pero qué son estos ortodifenoles? Pues trivialmente las catequinas, trivialmente algún ácido cinámico, para ir a construir complejos de este tipo que aparentemente son inofensivos. En realidad, son los inicios de las predisposiciones de reactividad de la fracción fenólica. Tenemos que empezar a ver de forma diferente estos grupos fenólicos.